semanas. Confiamos, seguro. Gracias. Bueno, el propio nombre de la ponencia ya habla de lo que para mí entiendo que es la importancia de las situaciones de AVP en el fútbol profesional. Y esta es un poco la realidad. En las últimas 5 temporadas, en las 5 grandes ligas, si miramos de dónde provienen los goles, el 30% de ellos vienen de situaciones de balón parado. Entonces aquí es donde, cuando hablamos de instaurar un departamento, de instaurar una unidad o de instaurar gente que se dedique en exclusiva al balón parado, viene un poco a raíz de la consecuencia de este dato, ¿no? De decir, históricamente el balón parado es importante y siempre ha sido importante en el fútbol, pero la tendencia en los últimos años es que incluso está creciendo. En los últimos años ha pasado de entre un 20 a un 30% y creo que va aún más en aumento. Entonces, esa es una de las primeras datos que quizás tiene un gran impacto en el por qué los equipos, por ejemplo, en Inglaterra o en la cultura escandinava están apostando por una figura de un especialista en balón parado y el porqué de la importancia. Pero para mí, más que una persona, más que una jugada, más que una clasificación de goles a favor o en contra, creo que lo que es más importante de todo esto es el hecho de crear una cultura. Y crear una cultura quiere decir que todo el mundo interprete y entienda el por qué es importante este tipo de situaciones, que obviamente venimos acostumbrados a que el balón parado normalmente son los 10 últimos minutos del entrenamiento de la semana antes del partido, y es darle una vuelta joder, si una situación tiene un 30% de impacto en el resultado del partido, ¿cómo podemos hacer que el jugador, que el club, que el cuerpo técnico lo interprete y lo sienta como una necesidad, como algo importante? Y el hecho de crear una cultura te permite hacer cosas como poner a tu mayor cabeceador a correr desde el centro del campo abriéndole un espacio. Situación que hicimos cuando estábamos en el Aston Villa. Vimos que cuando metíamos a todos en el área pequeña conseguíamos meter al Arsenal entero en el área pequeña, y utilizamos en un -3 este jugador que necesitaba hacer un extra de carrera, pues para medir el timing, quería cómo gestionaría el rival si ves al mayor cabeceador de nuestro corriendo desde el centro del campo. ¿Cómo gestiona? ¿Cómo lo para? Pues utilizamos el que tenía que hacer esos sprints, esas carreras, para medir el timing de llegar al sitio donde queríamos el balón. Situación del prepartido, calculamos más o menos la distancia que necesitaría correr para llegar en un momento óptimo al punto de penalti, que era donde queríamos el balón. Los movimientos para después cerrar y estar seguros en la transición e intentar encontrar al objetivo principal en el punto de penalti. Imagen que veían los jugadores en la charla y que tenían en sus teléfonos móviles antes del partido, con cada uno sus tareas y sus roles, y la ejecución en el día de partido. Obviamente el Arsenal no sacó a nadie, planeamos los bloqueos para intentar evitar que salieran a tapar la entrada de Amadou, y el remate se quedó un poco más atrás, pero es consecuencia de lo que hablamos de crear una cultura. Él llega en ese verano, pero ya nosotros habíamos estado trabajando durante 3 temporadas con todos los compañeros, y en el club ya se respiraba la importancia y el porqué del balón parado, del tiempo que le dedicábamos, y te permite el poder hacer ideas como esa, ¿no? Otro concepto, partido contra el Leicester, que acababan de subir, venían de un cuerpo técnico nuevo, vimos que en las faltas lejanas ellos estaban obsesionados con la línea, que era un concepto que también tenían en el juego abierto, y estaban más pendientes de mantener la línea. Incluso los suplentes, lo pueden ver abajo en la imagen,
pedían por el fuera de juego, era un concepto de ellos el mantener la línea, con lo cual nos dejaban correr en el espacio entre la línea. La idea era otra vez, con jugadores alejados, cogerlo en movimiento y jugar un pase al espacio en profundidad, porque ellos tenían la línea alta y iban a mantener hasta el último momento. ¿Por qué? Por el concepto de aprovechar que tú ya vas en velocidad y que el rival está en estático, con bloqueos, situación del entrenamiento, donde lo trabajamos con diferentes jugadores porque no sabíamos cuál iba a ser el 11 para la ejecución. Lo mismo, situación del plan de partido con la animación. Y detalle importante, en la animación, esta es la animación del plan de partido, estaba Leon Bailey como jugador para ejecutar la acción. Día de partido, Leon Bailey se lesiona en el minuto 20 y tiene que entrar Jacob Ramsey, con el cual habíamos practicado el mismo movimiento. Y esto es donde los jugadores empiezan a formar parte del concepto de crear una cultura. Entre ellos se unen y deciden. El lanzador principal empieza a gritar back post, como que la va a poner en el segundo palo, para intentar generar la incertidumbre y que el rival piense que el balón va al segundo palo. Los dos jugadores corren al espacio, bloqueo por delante, balón a las carreras de los jugadores que entraban desde dentro. La relevancia de los bloqueos para nosotros. Siempre el trabajo del bloqueador es tan importante como el del pasador o el ejecutor de la acción. Y todo el mundo ejecutando la acción. Y esto no solo es en Inglaterra, por ejemplo, en Dinamarca, donde también estuve una temporada. Esta imagen creo que define también muy bien el tema de la cultura. Habíamos identificado que los árbitros tenían un problema con la distancia de la barrera, que la estaban poniendo más cercana de lo normal, de lo que debería, de lo que marca la regla, y por eso la frase de knowledge is power, el conocimiento es poder. Todos los jugadores sabían que, porque nosotros ahí trabajamos con una máquina que ahora les enseñaré, sabían que a la distancia a la que estaba la barrera era imposible que nadie tuviera la capacidad de poner el balón por encima de la barrera saltando y que la bajada del balón llegara a portería. Con lo cual, lo que están haciendo es midiendo la distancia del balón a la barrera. Obviamente le están protestando al árbitro, pero es parte del drama para lo que verán ahora que sucede. Este es el sistema, ¿vale? Es una herramienta con la que nosotros trabajamos, es un radar que viene del golf y que te da diferentes métricas. Entonces, los jugadores pues sabían el tipo de golpeo que tiene cada uno, saben la velocidad a la que suelen golpear el balón, la capacidad que tienen para que el balón baje, a qué altura el balón baja, a qué distancia baja el balón, con lo cual ellos sabían que ninguno de ellos era capaz de conseguir esa bajada. Los tipos de golpeo que hay en el fútbol, ellos pues ninguno tenía el knuckleball, ¿no? Que es el top spin, que es el que hace que suba y que luego baje. Con lo cual todos sabíamos, ¿vale?, que es imposible que, como la barrera normalmente cuando está a la distancia correcta, pasando el balón por encima de 2,2 m, se suele dar para que pase por encima de la barrera. Pero estando la barrera lo que estaba, que era a unas 8 yardas, que es como unos 7 metros, necesitas que el balón, para que pase por encima de la barrera, llegue al punto máximo de altura de 2,75, por la distancia, porque está más cerca. Con lo cual, ellos sabían que era imposible que el balón pasara, por lo que todo el mundo sabíamos que el golpeo iba a ser al lado del portero. Todo el mundo estaba preparado para las situaciones de rechace y teníamos un jugador bloqueando. De hecho, si se fijan, en el amago se quita hacia el lado contrario porque todos sabíamos que el golpeo iba al lado del portero. Otra situación del hecho de crear una cultura. Y esta imagen para mí es súper especial. Esto viene en un momento súper complicado para nosotros. Despiden a Steven Gerrard y era el partido que nos quedamos 3 entrenadores para sacar los 2 partidos siguientes hasta que llegó Unai Emery. Entonces teníamos 2 días para preparar el partido y en el entrenamiento identificamos una situación del Brentford que cuando los movías
en corto te dejaban la frontal y la practicamos en el entrenamiento. La practicamos en el entrenamiento, pero queríamos que un jugador recuperara la posición para dar balance. Y en el propio entrenamiento nos dimos cuenta que, claro, los suplentes, los que no iban a jugar, estaban haciendo el papel del Brentford, y nos dimos cuenta que si el jugador que recuperaba hacía la carrera donde nosotros lo habíamos marcado, igual la marca lo seguía y cortaba el espacio. Con lo cual los propios jugadores dijeron, hostia, vamos a cambiarlo y que la carrera la haga por detrás y recuperamos por detrás, con lo cual limpias el espacio. Es decir, es una secuencia donde los propios jugadores intervienen en el proceso de decisión. Minuto 3 de partido, primer córner, generamos la acción, el jugador que recupera por detrás, balón a la frontal, todo el mundo ejecuta los bloqueos como habíamos planeado, disparo en la frontal, 1-0. Y esto es parte del concepto de crear una cultura. La alegría de los jugadores celebrando porque no había sido un gol de estrategia, había sido un gol hecho por el equipo propio. Y esto es parte de lo que se consigue pues creando una cultura. Alemania, Eurocopa de 2024, entrenamiento prepartido. Habíamos estado 3 días trabajando con el 11 titular para el partido de la inauguración contra Alemania, con Escocia. Entrenamiento prepartido, habíamos preparado una falta, ejecutamos la falta y es el concepto de incluso los suplentes aplaudiendo y ejecutando que el balón había sido bueno, que la ejecución había sido buena, y es parte de lo que pues entiendo como crear una cultura. Algo que también pues poco a poco estamos consiguiendo aquí, de decir incluso los jugadores que no están, que saben que no van a jugar el fin de semana, se alegran de que la acción haya salido bien. Y en parte de crear una cultura, es una imagen un poco curiosa. Este creo que es el primer día que me quedé con los jugadores en Zubieta a tirar faltas. Esto fue como un par de semanas más adelante y había alguno más. Y esto es imagen de, pues hará un par de semanas, donde ya hay por lo menos 8 o 9 jugadores y al fondo, cerca de la entrada, hay otros 6 o 7 jugadores viendo y además picando a los que están golpeando. Y donde, pues, parte del proceso de crear una cultura es, por ejemplo, el gol que metimos el otro día contra el Villarreal. Yo les dije a los jugadores en la revisión post partido que era uno de los goles que a mí más me había gustado, porque sentía que, aunque la gente interprete que es un gol que mete un lanzador de falta y que solo ejecuta el lanzador de falta, para mí había sido un gol pues de equipo, el portero ayudando a nuestra barrera para bloquear la visión del portero, de entre todos interpretar y saber qué era lo que estábamos haciendo, el amago para confundirlos y el golpeo. Y la alegría de todos de que todos forman parte del gol. Es decir, ese es el hecho de crear una cultura. Otra situación, pues empezamos a trabajar con los laterales el lanzamiento de banda directo, hablando de la mecánica, diferentes fórmulas. Y uno de los jugadores me dijo a principio de temporada: a mí no me pongas a sacar de banda directo, que voy a hacer el ridículo, yo no quiero saber nada de esto. Empezamos a trabajarlo y empezó a sentir curiosidad. Empezamos a mejorar con él la técnica poco a poco, a explicarle cómo se hacía. Empezamos a generar junto con el cuerpo técnico una especie de calentamiento al final del entreno, pues para que no hubiera ningún tipo de riesgo de lesión a la hora de hacer la práctica de los lanzamientos. Diferentes jugadores practicándolo. Situación de ya ponerla en el área, cómo mejoró ese jugador. Y situación de partido el otro día donde pues consigue poner el balón prácticamente en el primer palo. Entonces, es parte del concepto de crear una cultura. No son los resultados, para mí es cómo consigue que la gente interprete que esto es importante. Y para ello, pues a mí siempre, toda mi carrera, me he basado, quizás porque vengo de un sector y una experiencia en clubes donde los datos siempre han sido muy importantes,
me gusta utilizarlos como contexto, ¿no? Y el porqué del balón parado y de su importancia. Ahora unos 6-7 años hicimos un estudio con la Universidad de Edimburgo, una universidad con la Facultad de Matemáticas, donde vimos el impacto que tenía el balón parado en las 5 grandes ligas, ¿no? Pongamos que en una temporada tenemos 300 jugadas de balón parado a favor, donde metemos 15 goles. Digamos que estamos convirtiendo en un 5%. Y que a su vez tenemos 300 jugadas en contra y nos meten 12 goles. Y pues, nos están convirtiendo en un 4%. Esa diferencia sería un 1% positivo. Pues lo que llevamos a cabo con el estudio es que en las 5 grandes ligas el impacto de un 1% en el balón parado al final es un extra de casi 3 puntos. Es como el conseguir que con el balón parado al final de temporada tenga un impacto en la clasificación para intentar ayudar al equipo en los objetivos. Y es parte del proceso de darle relevancia e importancia. Y esto simplemente porque cuando la gente habla de un especialista en balón parado o de alguien que se dedique en exclusiva al balón parado, mucha gente piensa que es una locura o que es innecesario porque al final el balón parado, pues no, el concepto de que, bueno, es una consecuencia del juego. En los clubes por los que he pasado, el impacto de tener especialistas en ABP a lo largo de, por ejemplo, en el Midtjylland, en un año mejoramos un 3%, en el Aston Villa en 4 años mejoramos un 7,7% y en Escocia el impacto fue incluso mayúsculo porque conseguimos cerca de un 13%, pero también veníamos de una situación donde que ni siquiera ponían los papeles en la pared, es decir, era ponla en el área y a ver qué pasa. Entonces, pues obviamente con el trabajo pues le dimos una vuelta. Pues datos del impacto, pues quizás Escocia fue el sitio donde, como decía, más relevante fueron en cuanto a los números. Antes de llegar en los 22 partidos previos, habían marcado un gol y habían recibido 6. Desde que empezamos a trabajar y a darle vida al balón parado, convertimos 15 goles y nos metieron 4. Eso impactó también, por ejemplo, en la anterior Eurocopa, donde no habían hecho ningún gol y concedieron 2. Y bueno, creo que metimos 2 goles en la Eurocopa. Uno fue de balón parado y el otro fue de una transición de un balón parado. Bueno, pues es parte de la importancia y de la relevancia que tiene esta parte del fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo en un día a día, cómo puede ser el flujo de trabajo para ello, ¿no? Y digamos que hay como diferentes eslabones, ¿no? Diferentes patas que te llevan hasta el partido. Como digo, por lo menos en nuestro flujo de trabajo, para mí tiene una importancia muy grande el contextualizar con datos, porque creo que te ayuda al análisis y luego pues, todo ese análisis te ayuda a preparar el entrenamiento y a decidir un plan de partido, donde es muy importante incluso las decisiones que se toman en el propio partido y los ajustes que se pueden hacer durante el partido y en el descanso. Y para mí una de las patas fundamentales es el postpartido, el análisis postpartido. Entonces, un poco, ¿cuál sería nuestro flujo de trabajo? Con 2 patas fundamentales, donde está el análisis del rival y el entrenamiento, ¿no? Que es lo que te lleva a tener el plan de partido. En el análisis del rival hay 2 patas, a su vez, 2 subcategorías importantes, que es los datos y el vídeo. Pues los traemos de donde obtenemos todo lo que nos ayuda a generar el qué vamos a hacer el fin de semana, y eso nos permite tener una foto del rival. Y ahora, un poquito más adelante, les hablaré de las diferentes opciones en el entrenamiento. Pues un ejemplo de flujo de trabajo. Jugamos este año contra el Betis, interpretamos que había un espacio por dentro de la zona
Y claro, es un golpeo que es complicado, entonces trabajamos mientras pues, el equipo está entrenando, fuimos probando con diferentes jugadores quién podía encontrar ese tipo de lanzamiento. Durante la semana avanzando eh, eh, sin oposición, ya probamos, teníamos definido quiénes podían tener ese golpeo, lo trabajamos. El entrenamiento del plan de partido, ya con la ejecución de los jugadores, el espacio en el que queríamos atacar, ya con los movimientos reales, con oposición, para intentar encontrar por delante a un jugador. Ejemplo de la charla, de las animaciones que ponemos, para que todo el mundo tenga claro cuál es su rol y la ejecución el día de partido. Carrera por delante para el bloqueo e intentar encontrar pues, en ese espacio, en este caso era a Oyer, el portero realiza una buena intervención, pero bueno, es un poco el cómo desde el análisis pues, llegas a la ejecución en el entrenamiento, lo planteas de diferentes maneras y lo ejecutas en el partido. Otros ejemplos, pues situación, jugábamos contra el Manchester City y claro, vas a jugar contra un equipo que llevaba 0 goles en contra. Y claro, nosotros, como digo, el tema de los datos para nosotros tenía cierta relevancia. Creo que era diciembre. Y vimos que les habían generado casi 2 goles en expected goals, en goles esperados, en balón parado. Y nuestro mensaje en la charla prepartido fue, tío, les han metido 0 goles, pero les deberían haber metido 2 goles. O sea, alguien le tiene que meter gol. ¿Y por qué no podemos ser nosotros? Entonces, fue como un mensaje de darles esperanza de por qué no. Pues el mismo proceso e intentar identificar dónde estaban los espacios. Obviamente, hace 5 años las animaciones no eran tan vistosas como ahora. Ejecución en el entrenamiento para atacar ese espacio y la ejecución el día de partido. Importante decir que, por ejemplo, intentamos esta acción en el único córner que tuvimos en la primera parte, pero el del primer palo no había, saltó y tapó el espacio. Y volvimos a plantear con un bloqueo para liberar ese espacio. Fue algo que surgió durante el partido. O, por ejemplo, otro ejemplo, creo que fue uno de los primeros goles que marcamos en el Aston Villa. Con los datos vimos que el United estaba teniendo problemas para tener primeros contactos en el primer palo, lo cual, pues, desde el vídeo empezamos a ver el porqué y a practicar individualmente el poner el balón en ese espacio, pues, con jugadores, con los lanzadores. El porqué de esa acción, y era porque cuando normalmente alguien hacía un movimiento de arrastre, se llevaba a Bruno Fernández y abría el espacio en el primer palo. Entonces, planteamos el con bloqueos, el llegar hasta ahí y el atacar ese espacio. Entrenamiento ya grupal con el equipo. Movimiento de arrastre, crear el espacio y atacar ahí. Y la ejecución el día de partido. Minuto 87. Con sustituciones, con la gente sabiendo qué era lo que tenían que hacer, abrimos el espacio y desde dentro anticipamos y 0-1, 3 puntos y para casa. Entonces, todo esto, sí, la realidad. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Porque claro, al final esto tiene muchas maneras y aquí pues, todos somos entrenadores y el cómo podemos implementar todo esto durante la semana, ¿no? Pues tanto como un trabajo individual, con una especie de PMI a nivel funcional, es decir, pues dividiendo el grupo en dos, que 10 jugadores trabajen con el míster o con algún otro asistente, alguna situación del juego y otros 10 estar trabajando el balón parado, el partir el grupo. Y ahí mismo puedes practicar pues, rutinas para el fin de semana, puedes practicar principios o subprincipios de cosas que queremos implementar y ya después lo que viene siendo el plan de partido, ¿no? Y esto como entre el análisis y el entrenamiento es lo que te da el plan de partido.
ejemplos y les pongo ejemplos de todo ello, ¿no? Pues entrenamiento individual o en pequeños grupos. Por ejemplo, trabajando con un único jugador, el cómo hacerse fuerte en la zona, ¿no? El cómo, incluso aunque me suponga a mí el salir volando en esa acción. O, por ejemplo, el trabajar el marcaje, esto es en una concentración con la selección, con los marcadores, unos entraban y otros trabajaban el uno para uno, incluso con un bloqueo en medio. El cómo con el bloqueo, cómo intentar quitarme el bloqueo encima o cómo, si me intentan bloquear, girar para no perder la referencia de la marca y el defender. Trabajo individual con un jugador intentando poner el balón en el espacio en el que queríamos. Pues lo mismo con incluso añadiendo jugadores que puedan hacer 2 o 3 rematadores y 2 o 3 lanzadores de atacar los espacios que queremos el fin de semana. A nivel funcional, partiendo el equipo, 10 jugadores trabajando con el cuerpo técnico en el campo que está aquí que no se ve y 10 jugadores trabajando con nosotros. Situaciones de cómo manejar los bloqueos, incluso cuando te vienen con 2 o 3 bloqueos, para después poder limpiar el balón. Situaciones simplemente pues, de cómo atacar el área en situaciones de segunda jugada, trabajando con diferentes alturas, diferentes tipos de balones, entrando en grupos diferentes de jugadores para también practicar el remate. Diferentes situaciones que podemos, y en la otra mitad del campo, pues están trabajando con el cuerpo técnico otro tipo de situaciones. Introducción al plan de partido, pues por ejemplo, otra vez, el equipo partido de manera funcional, sin oposición, prácticamente solo con técnicos, pues íbamos a enfrentarnos a un equipo que había veces que metían solo 4 en el área y te cargaban el borde del área con 6 jugadores, 5 jugadores más el lanzador, porque eran jugadores que tenían una calidad espectacular para el golpeo y buscaban, o de asociarse y buscaban moverte con pases para después encontrar un disparo. Pues el cómo íbamos a saltar desde nuestra estructura, desde nuestra estructura defensiva, cuáles eran las reglas y cómo íbamos a saltar. Pues ejecutando la acción y que cada uno interpretara cuáles eran los roles de ellos mientras el equipo estaba trabajando. Pues, y ya después, a nivel por ejemplo, de preparar el plan de partido, también diferentes situaciones. El clásico titulares contra suplentes, trabajando la estructura defensiva, una situación que se nos iba a dar en el partido que jugamos en la Nation League contra Croacia, como salían desde un tren para atacar y siempre había un jugador libre de marca que venía a la espalda del último de la zona. Pues situaciones como intentar sacar la línea en faltas, sobre todo pues lo intentamos con el Brentford, que era un equipo que te golpeaba faltas desde cualquier situación en campo propio y teníamos una señal pues, para cuando solo hubiera uno en balón, salir corriendo e intentar dejarlos en fuera de juego. Y a partir de ahí, si Emi Martínez conseguía capturar el balón, pues salir a la transición. Plan de partido con 2 equipos mezclados, sin saber cuál es el equipo titular, practicándolo pues con diferentes jugadores, incluso cambiando petos con algunos jugadores, ejecutando una acción ofensiva, incluso con 2 grupos simultáneos, cuando tampoco está claro el 11, pues, la misma acción ejecutada con 2 grupos a la misma vez. Plan de partido, cuando solo trabajábamos con el 11 y lo hacemos contra staff. Incluso plan de partido solo contra maniquíes. Separando el grupo, por ejemplo, los jugadores que van a jugar el fin de semana, pero a lo mejor ofensivamente teníamos 2 rutinas que eran muy, muy diferentes, ¿no? Algo que iba directo al área y algo que era en corto. Pues separamos en 2 áreas, creamos 2 áreas para practicar en un lado de manera simultánea los movimientos que iban directos al área y en el otro área las situaciones de los cortos, para no estar haciendo y darle más dinamismo al entrenamiento. En un lado
se practicaban los movimientos y en el otro las situaciones de cómo íbamos a trabajar el córner en corto. Y luego, un poco como cuando analizamos al rival y en el plan de partido, al final cómo los detalles pues, pueden marcar la diferencia. Análisis individual de uno de los jugadores, jugábamos contra el Chelsea y veíamos que Jorginho, siempre que estaba en el área, lo utilizaban como bloqueador y era un bloqueador hiperagresivo que iba siempre sobre el principal hombre de la zona del rival. Con lo cual, nosotros identificamos que él iba a ser una gran amenaza y decidimos que la marca se olvidara del balón. Ahí ven a Douglas Luiz con el pelo totalmente... Un poco el rol que tenía era el de bloquear, aunque pareciera que iba al área a atacar o a buscar segunda jugada, lo que iba era ir a por el número 5, a por Tyron, e intentar bloquearlo. Con lo cual, en los corners, Douglas tenía la responsabilidad única, absoluta y exclusiva de liberar a Tyron para que pudiera limpiar el balón, porque era nuestro principal hombre en la zona. Douglas no está prácticamente ni mirando el balón y nos permite salir. Esto no es casualidad, es 3 días después. Nosotros jugamos un 26 de diciembre contra el Chelsea. Este partido, si no me equivoco, es un 29 de diciembre, Chelsea-Brighton. Jorginho bloquea a Lewis Dunk, Lukaku gol. Quiere decir, al final, pues los pequeños detalles te ayudan también a ganar o a ejecutar mejor el plan. Y luego, otro de los momentos que creo que es muy importante, por supuesto, durante el partido, pero el descanso también es un buen momento para ajustar cosas. El año pasado, contra el Paris Saint-Germain, nos cambiaron del primer partido al segundo partido la estructura defensiva. Añadieron una marca y nos dejaron libre la frontal. Entonces, en el descanso, les enseñamos a Marcus Rashford y a Tielemans y a Pau Torres, que eran los tres únicos jugadores que sabían lo que íbamos a hacer. Los espacios y quedamos entre los tres en que Pau se iba a encargar de bloquear, Rashford iba a poner el balón a Yuri y íbamos a intentar una volea desde la frontal. Pues son situaciones que esto no está trabajado y es prácticamente sobre la marcha. Y es muchas veces por el hecho ese de crear una cultura, de que la gente ya entiende y forma parte de esto. Otro ejemplo, partido del Fulham, creo que fue el año pasado, estábamos intentando atacar el espacio del primer palo. Y teníamos a un jugador que siempre corría por fuera de la zona. Obviamente el Fulham ajustó su estructura y se metió mucho más adentro en el área pequeña y durante el partido, en la primera parte, nos dimos cuenta de que Ollie Watkins siempre estaba corriendo libre en el espacio ese por fuera de la zona. Vamos al descanso, el partido estaba igualado, no hubo tiempo de arreglar, ajustar cosas en el descanso, y en la salida de vestuario ya yo había hablado con Oli. Ahí estoy dándole la chapa a Yuri, diciéndole que el balón que lo metiera un poco más hacia afuera, porque Oli estaba entrando solo siempre. Primer córner de la segunda parte, 1-0 y otro más 3. Entonces, bueno, es parte del poder crear esa conexión con el jugador, que incluso sin verlo, porque no dio tiempo de enseñárselo, que ellos tengan la fe y creer en lo que les estás diciendo. Y luego, obviamente, dependemos de ellos, que son los que ejecutan, ¿no? Pero bueno, con todo esto de crear una cultura, pues te permite hacer, ya obviamente, con el tiempo avanzado y cuando ya la cultura está creada, hacer cosas pues un poco locas, como sacar un córner sin lanzador, involucrando a los recoge pelotas, porque habíamos interpretado que el Manchester United no tenía claro con quién saltaba de tercero. Entonces, sacar un córner sin un lanzador en el balón e involucrando a los recoge pelotas para que pusieran el balón en el semicírculo.
practicado, incluso nosotros haciendo de recoger pelotas para poner el balón en el semicírculo. Va uno, va dos, y el tercero es el que juega el balón. Porque nosotros interpretamos que iban a saltar solo con dos, que era lo que venían haciendo, y no tenían claro quién era el tercero que saltaba. Día de partido, recoge pelotas, pone el balón. Sí, en casa, claro. Fuera no. Pasa el primero, pasa el segundo, pero el Bruno Fernández es más listo que el hambre y se salió de la zona. Y luego, pues, otro tipo de situaciones es el conocimiento de la regla, ¿no? Pues, por ejemplo, en la falta, obviamente el fuera de juego está si tú bloqueas la visión del portero, pero nadie dice de que tú no te puedas poner a intentar meterte en la cabeza del portero. Entonces, Onana venía de dos partidos muy malos con el United y se nos ocurrió la brillante idea de ponerle a el jugador más perro que teníamos, que era Leon Bailey, detrás. Y le dijimos, Leon, dile cosas, a ver qué, porque igual lo descentras. Y a Leon, que como digo es más perro que el hambre, no estoy haciendo nada. La regla, esto obviamente estaba consultado con los árbitros y el árbitro antes del partido sabía que lo íbamos a hacer. Mientras Leon Bailey no intervenga en el ángulo de visión de Onana, puede hacer o sea, puede estar donde quiera. No es fuera de juego. Leon Bailey me dice, no voy a decirle nada, voy a cantar. Y aquí empieza a cantarle la canción de Rihanna de Onana, It's My Name. No es coña, ¿eh? Movimiento, Leon Bailey, cuando ve que el balón va hacia allá, se sale. 0-1. Y obviamente causando el mosqueo de Bruno Fernández. Lo gracioso es que al final de la primera parte el United tuvo una falta. Bruno Fernández decidió ponerse delante de Emi Martínez y le pitaron fuera de juego porque estaba en el ángulo de visión. Se revisó, causó controversia, pero en el momento del golpeo, obviamente habíamos hecho una carrera para también intentar romper la línea. Nadie toca el balón y Onana no sale. Y esto, es decir, no es una casualidad, estaba entrenado. Era el plan de partido. Y luego cuando hablo de crear una cultura, este es Emi Buendía, antes de llegar a Aston Villa, sacando faltas. Era bastante irregular, tenía un golpeo bastante malo, digamos, y empezamos a trabajar con él, con el radar este que les enseñé antes de la falta. Empezamos a identificar que por los números que él tenía y esta gente del radar trabajan con unos profesionales de golpeo, unos especialistas en la técnica de golpeo, que tenía el top spin, es el que es capaz de subir y bajar. Empezamos a trabajar con él en el centrarse con ese tipo de golpeo, el pegarle de esa manera al balón. Cambia mucho la técnica. Pero esto se supone que tiene audio. From today, in the session today, I said to Jose, I think when I feel I have the good feeling when I shoot the free kicks is when I think the ball is going to between 30 and between 20 and 30. I think. Esto es Emi Buendía con el especialista de golpeo. Obviamente ya llevábamos un año y pico trabajando con el radar y él mismo cuando golpeaba era capaz de decirnos los números a los que estaba, la velocidad a la que le pegaba el balón, la altura a la que pasaba por encima de la barrera, conocía perfectamente su golpeo. Estuvimos trabajando con él durante un montón de tiempo. El año pasado se rompió el cruzado y después se fue cedido al Bayer Leverkusen. Stage set for Buendía. Y hace un par de días metió su primer gol en la primera falta que tuvo desde que cambió la mecánica de golpeo. Y en esto que digo... ¿Cómo identificas el tirador bueno?
un poco con los números en función del tipo, porque el radar no solo te mide el golpeo de la falta, te mide también córner. Entonces, por el tipo de golpeo que él tenía en el lanzamiento de córner, vimos que los números se asemejaban más a un golpeo de top spin, que es la de subida y bajada, más que el side spin, que es el golpeo clásico de darle efecto para que se abra. Entonces empezamos a trabajar con él porque tienes que cambiar la mecánica, tienes que cambiar el cómo baja balón. Pues a partir de verlo con los números fue como lo hicimos. Y bueno, en esto de crear una cultura, para mí creo que es importante también resaltar el hecho del cuerpo técnico, ¿no? El que todo el mundo colabore, ayude, y hoy tengo a 3 o 4 fiscalizando por aquí lo que estoy contando, pero para mí es clave, ¿no? El hecho de decir que es muy importante no solo que hay un especialista, sino que después pues todo el mundo crea y vaya unido a por el objetivo. Y ahora, pues, libertad para responder cualquier pregunta. Depende en los diferentes sitios donde he estado, han cambiado mucho. Es decir, por ejemplo, en el Aston Villa, con Unai, era charla por la noche de revisión del partido nuestro anterior, por la mañana a primera hora plan de partido y hacíamos el balón parado justo antes de salir al campo. Con Escocia, con la selección, normalmente era la mañana del partido, dábamos el 11, hacíamos el meeting de la charla del balón parado, comíamos siesta, el míster hablaba y ya íbamos al campo. Y aquí pues también es bastante parecido a eso. Normalmente hablo yo por la mañana o antes de comer con los jugadores y ya después ya hacemos el plan de partido. Un poco se puede meter en diferentes secuencias en la semana. E incluso hubo momentos en Dinamarca que, por ejemplo, la partíamos en 3. O sea, pues defensivo, ofensivo y el plan de partido. Un poco así. Depende mucho depende también de. A mí me gusta ver una estimación de, pues, por ejemplo, si vas a jugar con un equipo y ese equipo, por el tipo de modelo de juego que tiene, suele conceder bastantes corners. Me gusta además compararlo cuando es en casa o cuando es fuera, porque creo que condiciona bastante. Y suelo hacer una previsión aproximada de cuántos corners creo que podemos tener en el partido. Entonces, si hay partidos donde creo que por cómo imaginamos que va a ser el partido, podemos tener 10 corners, pues depende. Pues hay veces que normalmente siempre solemos llevar alguna jugada especial, 1 o 2 jugadas especiales y luego una estructura un poco más estándar donde a partir de ahí pues los jugadores tengan diferentes opciones, que no sea solo una cosa, sino que ellos también tengan capacidad de decidir en función de cómo se maneja el rival. Depende de dónde la quieras poner. Pues eso que digo, por eso te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué se saca de aquí y en la dirección de la diagonal va derecho al portero rival? ¿Por qué no se saca al revés? ¿Por qué no se saca sobre fondo para sacarla? Porque normalmente en esas situaciones el portero suele arriesgar en el posicionamiento un poco más que en los corners, porque es un balón que viene más llovido No, más llovido no, yo a la contra. Claro, pero el portero normalmente en los saques de banda, cuando van directos al área, normalmente tiene un posicionamiento más agresivo que en los corners. En los corners, cuando saca un corner, el portero está metido dentro de la línea. Pero a lo que me refiero es, normalmente, si tú buscas la peinada ahí, es porque estás buscando que el portero quede eliminado. Claro, pero peinar. Pero la puedo peinar yo, la puede peinar un contrincante que sea gol en contra, ¿eh? Pero yo al principio la dirección, en vez de a favor del portero, yo le saco al portero de su sitio. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? sí, Y ese córner se ve muy poco. me la apunto. Que detrás de mí, que es especialista, que este sí es especialista, ya sabe esa jugada, porque la hemos comentado más de una vez, ¿o no? Hasta luego.
distintas trayectorias, me imagino. ¿Eh? Las trayectorias de balón. De cerrada abierta a abierta cerrada. Y luego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Has claro. dicho que tenías 2 jugadas establecidas, ¿no? Y que luego 5 estándar. ¿Cómo manejas si el rival en ese momento te cambia la forma de defender? Claro, o sea, normalmente, o sea, ¿Por dónde voy, no? O sea, porque tú al jugador me imagino que le darás una variante. claro, o sea, todo lo que hablo de un corner especial y una jugada estándar es basado en lo que yo espero que el rival va a defender. Es decir, no es que tengamos una jugada estándar que hacemos siempre, es decir, es todo único para ese partido. Es decir, lo que nosotros hacemos para este partido no me sirve para el partido siguiente. ¿Qué haces si te ajustan? Pues, obviamente, hay situaciones que si tenemos, normalmente en las especiales es donde intentas cosas un poco más arriesgadas. Ahí el jugador tiene la libertad de decir, si veo que lo que hemos hablado de los espacios, que todos estamos de acuerdo, no están, cancelar y buscar una alternativa. Obviamente cancelar la acción. Sí, nosotros sabemos que si el espacio no está, es mejor cancelar. O sea, porque hay riesgo, porque muchas veces pues en la jugada especial arriesgas para ciertos movimientos y quieres buscar cosas que son más especiales. En la estándar, pues te pasa que alguna vez nos ha pasado que te ajustan y te sacan gente en la zona y te meten más marcadores o te quitan marcadores y te meten más gente en zona, pues ahí pues intentar aprovechar cada vez que hay una interrupción del juego, que puedes hablar con los jugadores, ajustar un bloqueo, algo, y si no, pues intentar en el descanso replantear la situación. Muchas veces en el propio descanso el jugador viene y te dice, tú me dijiste que hiciera esto, pero que no hay nadie aquí. Digo, ya, pues ahora haz esto. ¿Ellos lo pueden interpretar así? Sí, por supuesto. Y a mí creo que al final, o sea, por supuesto, al final creo pero que nosotros, y creo que no es solo en el balón parado, es decir, hay situaciones que tú puedes entrenar, tú puedes analizar, tú puedes ver, pero después el que juega es el jugador, es decir, y el jugador tiene que tener esa libertad, pues si ve situaciones, si ve un espacio, ve algo que nos está dejando el rival, ¿por qué no? Y aprovecharlo, ¿no? Nosotros, de hecho, en Inglaterra teníamos, a modo de Basile con los lanzadores y tal, le decíamos let the cooker cook, deja al cocinero cocinar, es decir, que ellos tenían la libertad de si en algún momento interpretaban un espacio, veían algo, que tenían totalmente la libertad para... Y creo que el también darle esa libertad al jugador te ayuda a que después pues, ellos son los que interpretan el juego, ¿no? Sí, forma parte del propio análisis. Es decir, pues lo de Onanas que era muy marcado porque había tenido mucho eco a nivel de repercusión y tal. Y bueno, pues buscamos la solución de buscar al más perro para que cantara en la oreja. Pero sí, pero al final, bueno, va un poco en parte creo que la parte psicológica también y a favor también. Es decir, que tu jugador también tenga la confianza para hacer cosas y que se sienta seguro. Creo que todo eso también ayuda, ¿no? Para nosotros a modificarles lo que ellos están pensando para contrarrestar. Yo, por ejemplo, eso creo que sí se da y lo he visto varias veces. De hecho, por ejemplo, el fin de semana a nosotros el Alavés nos hace 3 hombres en zona con uno a la corta, uno a la frontal y el resto marcas. Y en los últimos 3 corners defienden totalmente zonales, porque nosotros metimos más gente en el área y íbamos a por el partido y la solución de ellos, en vez de coger marca, fue pues, aquí todo el mundo en zona y vamos a intentar sacar los 10 minutos que quedan. A mí, por ejemplo, sí me parece una buena opción. El tema es que, mis compañeros estarán cansados de escucharme porque lo he soltado más de una vez, que sobre todo en el balón parado defensivo, yo lo veo como una manta y lo llamo la mantita del balón parado. Es decir, igual que tú estás con una manta en la cama por la noche y tú te acuestas y te tapas y dejas la cabeza por fuera. Y tú dices, qué a gusto estoy, perfecto. Pero claro,
de repente te entra frío en la cabeza y te tapas por encima y se te caen los pies al aire. Pues lo mismo es el balón parado defensivo. Tú intentas contrarrestar una situación, pero el rival empieza a ver que tú tienes frío en los pies en vez de en la cabeza y te buscan los pies en vez de... Y entonces la manta no te da para cubrir todo. Entonces es a ver cómo mueves la manta para que para el partido estés lo mejor tapado posible. Un poco creo que va en base a eso. Pero sí que, por ejemplo, pues nosotros en el Vila hubo momentos en los que decidimos cambiar la estructura. En la primera parte dejábamos a 3 jugadores descolgados y en la segunda parte defendíamos en zona o con marca. Y también nos pasó que nos pasamos de creativos y estuvimos un periodo donde empezamos a innovar en cada partido cómo defender porque jugábamos contra equipos que cambiaban y tal, y encajamos en 5 partidos seguidos. Entonces dijimos, pues igual lo que hay que hacer es reforzar un sistema, que la gente se sienta cómoda, interpretar qué es lo que yo tengo en mi equipo y ver de qué manera les puedo ayudar para que se sientan más seguros en una estructura. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues no te puedo decir que hay una respuesta correcta, pero sí que es verdad que sí que se hace y que yo lo he visto hacer porque a nosotros también nos lo han hecho. Sí, claro, eso depende un poco o el perfil de los lanzadores. Todo el análisis individual es importante y también, pues, por ejemplo, el conocimiento pues, si son sobre todo faltas directas, es muy importante también el conocimiento que tiene el portero del tipo de lanzador para interpretar, pues, porque en esas tú puedes hablar, pero en esas situaciones son en el campo y en el campo a lo mejor hay un lanzador que está en el banquillo y de repente entra, ellos tienen que tener la suficiente autosuficiencia para en ese momento pues ajustar la estructura en base de lo que esperen. Antes has hablado también que entrenáis los saques de banda. Uh-huh. En los saques de banda, ¿en qué os fijáis en los jugadores? ¿En que tenga fuerza o en la calidad de la técnica para sacar las bandas? Es muy buena pregunta y no, creo que no tiene nada que ver con la fuerza. Creo que tiene que ver mucho con la técnica y con el movimiento Sí, es un lanzamiento muy parecido al lanzamiento de jabalina, donde necesitas un giro del cuerpo y la fuerza realmente está en esa inercia que te da el giro. He visto jugadores muy, muy fuertes intentar sacar de banda largo y no ser capaces de ponerla en el área. Y he visto jugadores que son así y la ponen en el segundo palo. Creo que va mucho en la técnica y luego, pues bueno, pues con pequeños consejos sobre la técnica, en los apoyos, en el cómo realizar el giro y diferentes estímulos que les intentamos dar en ese entrenamiento más individualizado, intentar desarrollarlo y mejorarlo, sí. Bueno, listo. Fin. Ya más preguntas. Muchas gracias, José. Os ha encantado la ponencia, la verdad. Es que ricasco.